Configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartir pantalla. Y nos vamos a nuestro curso. Ya. Año 22. Mes 08. Día 17. Entonces estamos con las transformadas de Laplace. Entonces habíamos quedado, estamos haciendo la tabla, ¿no? Esta tabla nos va a servir para poder resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya tenemos una ecuación, la transformada de Laplace de 1. A ver, aquí antes de hacer esto, para no, esto yo lo voy a hacer para ahora. Aquí hagamos un ejemplo de una constante. Por ejemplo, la transformada de Laplace de 2. El 2 sale y queda la transformada de Laplace de 1. 1 por 2, 2, ¿no? Entonces esto me da 2 por la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. Entonces la transformada de Laplace de, perdón, de una constante, perdón. La transformada de Laplace de una constante siempre es la constante multiplicada por 1 sobre S. Es decir, nos quedaría 2 sobre S. Ya. Hagamos para ahora tendríamos que hacer, dice, evaluar la transformada de Laplace de t elevado a la n, donde n es mayor que 0. Ya, vamos a empezar con n igual a 1.
Esto significa, si le vemos, a ver, acá arriba. Fíjate que me pone la transformada de Laplace de t a la n, lo que me está diciendo es que f de t es igual a t a la n. En nuestro caso, aquí abajo, al poner n igual a 1, lo que me está diciendo es que f de t es igual a t elevado a la 1, que me da t. Bien, entonces lo que hacemos es aplicar la definición. Entonces, la transformada de Laplace de t a la 1 va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por diferencial de t. En nuestro caso, sería el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos s por t de t. Listo. Entonces observen, lo que me queda es una integral definida. Una vez que resolvemos la integral definida, entonces aplicamos el límite. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es integrar. A este le vamos a llamar integral 1. Como se puede ver aquí es producto de dos funciones, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método integral por partes. Y entonces cambiamos las variables. Sea, entonces u representa la variable que queremos desaparecerle, que sería t. Y db en este caso va a ser e a la menos s por t de t. Ya sacamos el diferencial de u igual a diferencial de t. Acá integramos la integral de db, que es e a la menos st, es e a la menos st dividido para menos s. Entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula, me dice que I sub 1 es igual, observe que es la integral, I sub 1 es la integral de u por db. Y me dice que, la fórmula me dice que la integral de u por db es u por b menos la integral de b por du. Es la fórmula. Entonces, para nosotros, la integral 1 es igual a u por b, que sería menos t sobre s por e a la menos s por t. Ese es u por b. Menos b por du. Pero b, saquemos menos 1 sobre s, porque está el menos ahí, se me hace más 1 sobre s por la integral de b por du. Sería e a la menos st de t. Entonces, integrando nos quedaría la integral 1, nos quedaría menos t sobre s por e a la menos s por t más 1 sobre s por la integral de e a la menos st, es e a la menos st dividido para menos s. Ya tenemos la integral 1, ¿no? La integral 1 ha sido menos t sobre s. Aquí es menos
A ver, a la menos st. Este más con este menos se hace menos. Me queda 1 sobre s cuadrado por a la menos s por t. Bien, ahora sí. Ya tengo la integral 1. Entonces, la transformada de Laplace de t es el límite, cuando r tiene infinito, de esta integral 1. Entonces, para nosotros, la transformada de Laplace de t va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral 1. Entonces, la integral 1 es todo esto de aquí, ¿ya? Sería menos t sobre s por a la menos s por t. Como es integral definida, tiene que estar evaluada entre 0 y r. El primer término. El segundo término sería menos 1 sobre s cuadrado por a la menos st, también evaluado entre 0 y r. Listo. Ya, entonces evaluemos en los límites de la integral. Entonces tendríamos el límite cuando r tiende a infinito de. Entonces evaluamos el primer término primero en r. Sería menos r. Para verle mejor, nada más voy a poner lo siguiente. Voy a poner s y el le voy a bajar. Está arriba, está menos st. Abajo, si le bajo al denominador, cambia el signo del exponente. Sería a la más s por t. Pero estamos evaluando en r, sería s por r. Hemos evaluado primero en r. Menos, con el menos que tiene ahí, se hace más. Ahora evaluamos en 0. Sería 0 sobre s por a la menos s por 0. Ya, ese es el primer término. El segundo término sería, primero evaluamos en r. Menos 1 sobre s cuadrado por a la menos s por r. Menos por menos se hace más 1 sobre s cuadrado por a la menos s por. Ahora evaluamos, en vez de t le ponemos 0. ¿Ya? Entonces este término se me hace 0. Este término de acá, del último, se hace 1. Y entonces apliquemos el límite a los dos términos. Serían 3 términos, ¿no? Que me quedan. Entonces sería el límite cuando r tiende a infinito de menos r sobre s por a la sr menos el límite cuando r tiende a infinito de 1 sobre s cuadrado a la menos s por r y más el límite cuando r tiende a infinito de 1 sobre s cuadrado. ¿Ya? No queda esto. Entonces aquí viene un pequeño problema. Si usted evalúa el primer término, si usted observa el primer término, r menos r sobre s por elevado a la s por r, cuando r tiende a infinito, el numerador sería infinito. Es decir, aquí tendríamos nosotros, acá arriba, r cuando tiene infinito sería infinito. Y acá abajo, en el denominador, observe que tenemos s por elevado a la s por r. Cuando r tiende a infinito, el a la infinito se hace infinito.
Entonces, si usted ve el primer término, tenemos una indeterminación. Infinito sobre infinito. Entonces, tenemos que levantar esa indeterminación. ¿Cómo levantamos esa indeterminación? Porque el segundo no hay problema, ¿no? En el segundo observe. Cuando r tiende a infinito, tenemos e elevado a la menos s por infinito, que se hace infinito. Sería e elevado a la menos infinito. El segundo término se me hace 0, porque está e elevado a la menos infinito. Y sabemos que e elevado a la menos infinito siempre es 0. El último, sabemos que va a ser la constante 1 sobre s al cuadrado, porque no varía con r, ¿no? Ahí no hay r. Entonces nos quedaría 1 sobre s cuadrado. Veamos, ¿qué tengo que hacer para levantar esa indeterminación? Para eso, lo que vamos a buscar, a utilizar es la regla de el Hospital. ¿Qué dice la regla del Hospital? La regla del Hospital me dice que el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sobre g de x, y esto es igual a un valor finito, es decir, tiene un límite, valor real, L. Esto implica, va a ser una implicación en los dos sentidos. Me dice la regla del Hospital que este límite de f sobre g igual a L es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada f' de x sobre la derivada f' de x. Y es exactamente el mismo límite. Es decir, el límite de f sobre g es igual al límite de f' sobre g' de las derivadas. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar este hecho. Entonces el primer término, entonces aquí me quedaría que la transformada de Laplace de t está dada por el límite cuando r tiende a infinito de, entonces aquí vamos a poner, dice la derivada del numerador dividido para la derivada del denominador. En este caso sería con respecto a r. Entonces tendríamos menos la derivada de r con respecto a r. Abajo tendríamos s por la derivada con respecto a r de e a la s por r. Sí me quedaría el primero, aplicando la regla del Hospital, ¿no? El segundo se me hace 0 y el tercero, la transformada de Laplace, como no depende de r, se vuelve constante con respecto a r y me da 1 sobre s al cuadrado. Bien, esto es igual al límite cuando r tiende a infinito de la derivada de r con respecto a r, me da 1. Y acá abajo me da la derivada de e a la s r con respecto a r. Por la ley de la cadena se me va a salir el s y va a quedar s cuadrado por e a la s por r más 1 sobre s cuadrado. Aquí le podemos hacer dos análisis. Este análisis sería, arriba está 1, abajo está e elevado a la s por r. Si r tiende a infinito, e a la s por r tendería a infinito. Y nos quedaría 1 sobre infinito, que me da 0. Ese sería un análisis. El otro análisis es volver a subirle al numerador. Cuando r tiende a infinito,
de menos 1 sobre S cuadrado por E a la menos S por R. Más 1 sobre S cuadrado. Entonces aquí se ve E elevado a la menos S por R. Cuando R tiende a infinito sería E elevado a la menos infinito, que sabemos que nos da 0 todo el término. Ya tenemos nuestra transformada de Laplace de T, que ha sido igual a 1 sobre S cuadrado. Ya. Esa sería para n igual a 1. Cuando n vale 1. Acá arriba, ¿no? Cuando n vale 1. Si hacemos algo muy parecido, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es integrar 2 veces por partes, porque vamos a tener t al cuadrado, ¿no? Para n igual a 2. Integrar 2 veces por partes y utilizar 2 veces la regla del Hopital. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para n igual a 2, para n igual a 2. En este caso, tendríamos que nuestra función f de t sería t al cuadrado. Y vemos que, haciendo muy parecido, ¿no? La transformada de Laplace de t al cuadrado va a ser igual a 2 sobre s al cubo. Haciendo lo mismo, ¿no? Sí, como les digo, tenemos que hacer 2 veces por partes. Es decir, tendríamos que hacer por partes una vez para bajar de t cuadrado a t. Y luego otra vez para desaparecer el t. Y acá nos toca aplicar 2 veces el Hopital para que quitar la indeterminación. Y se va a obtener 2 sobre S al cubo. Para n igual a 3, si seguimos haciendo, ahora tendríamos que f de t es igual a t al cubo. Sería t al cubo. Entonces, la transformada de Laplace de t al cubo va a ser igual a 6. Si hacemos el cálculo, vamos a tener igual a 6 sobre S a la cuarta. Entonces, concluimos. Pues hacemos la fórmula, ¿no? Entonces, tenemos que la transformada de Laplace de t elevado a la n va a ser igual, sacamos la fórmula y vemos que es igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1. Con la condición de que s sea mayor que 0. ¿Por qué tiene que ser s mayor que 0? Porque si usted ve la integral, este de aquí, la primera ecuación que está en la pantalla, S tiene que ser mayor que 0 para que no cambie el signo menos, porque si S es menor que 0, ese menos con menos sería más. Y ya no podemos quitar la indeterminación. Si necesitamos nosotros que conserve el signo menos para poder hacer todo el proceso. ¿Sí? Entonces, S tiene que ser mayor que 0. Esta ecuación también va a nuestra tabla. Va a ir a la tabla. Esta sería nuestra segunda ecuación que va a la tabla. Ya tenemos dos ecuaciones. La una era la transformada de Laplace de t, perdón, de 1.
La transformada de Laplace de 1 que nos daba 1 sobre S. La transformada de Laplace de T es 2 sobre S al cubo. A ver, aquí hagamos un ejercicio para comprobemos si es cierto el ejemplo. Cojamos la transformada de Laplace de T al cubo. Veamos si me da 6 sobre S a la cuarta. N en este caso es 3. Entonces sería 3 factorial sobre S a la 3, que es N más 1. 3 más 1. O sea que arriba tenemos 3 por 2 por 1. Acá abajo tenemos S a la cuarta. Y vemos que 3 por 2 es 6 sobre S a la cuarta. Entonces comparamos y vemos que sí. Que la fórmula, si usted trabaja con la definición de T al cubo, llega a 6 sobre S cuarta, sobre S a la cuarta. Es igual a la fórmula. Ya, otro término que necesitamos, son 6 fórmulas más o menos, las que 6 o 7, las que necesitamos en la tabla de... Esa encuentra usted en cualquier libro de ecuación diferencial, las transformadas de Laplace. Por lo general están en las pastas o en la primera o última hoja. A ver, otro que necesitamos para poder resolver las ecuaciones diferenciales es, dice, evaluar la transformada de Laplace de E elevado a la alfa por T. En este caso, lo que me está diciendo que f de t es e a la alfa por t. Y entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la definición, ¿no? Entonces, para obtener los elementos de la tabla, utilizamos la definición de Laplace. Pero una vez que tenemos la tabla, para poder resolver ecuaciones diferenciales, utilizamos la tabla. Y entonces, aquí tendríamos nosotros que la transformada de Laplace de e a la alfa t va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t. En este caso f de t es e a la alfa t por dt. En nuestro caso le ponemos el límite cuando r tiende a infinito por la integral de 0 a r, la integral definida. Entonces aquí le vamos a poner de esta manera para conservar el signo. Le vamos a poner menos s. Alfa está positivo. Entonces, para que este menos le haga positivo, tenemos que poner menos alfa. Menos alfa por menos alfa me da más alfa. Y todo esto multiplicado por t de t. Ya, ahí que le vamos a llamar integral 1. Integral 1. Ya, entonces aquí cambiamos de variable. Entonces, sea, pongamos el cambio de variable. E elevado a la menos s menos alfa por t igual a un u. Saquemos el diferencial de esta ecuación. Entonces, el diferencial sabemos que es la derivada. La derivada me va a dar menos s menos alfa por e a la menos s menos alfa, todo esto por t. Y esto multiplicamos por dt. Eso sería el diferencial de la función. Es la derivada por dt. Esto es igual al diferencial de u.
¿Ya? Entonces nuestra integral 1 va a ser igual a una integral. Antes de esto, pongamos para que no. Aquí cojamos y pongamos, dejemos solito a e a la menos s menos alfa por t de t. Nos quedaría menos abajo s menos alfa, arriba 1, diferencial t1. Ya le hemos dejado solito a e a la menos de c, de lo que está en el integral, ¿no? E a la menos de c menos alfa por t de t. Ahora sí, escribamos la integral 1. La integral 1 va a ser igual a, saquemos lo que nos integra. Ahora aquí no, bueno, ya está. Saquemos lo que nos integra, sería, es menos alfa, arriba 1, por la integral de du. Entonces está menos s menos alfa, arriba u, 1, y la integral de du es u, donde u es e a la menos s menos alfa t. Bien, ahora sí volvamos a nuestras variables y tenemos que la transformada de Laplace de e a la alfa por t será igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral 1. Es decir, sería de menos abajo es menos alfa, arriba 1 por u. U es e elevado a la menos s menos alfa por t, evaluado entre 0 y r. Listo. Entonces nos quedaría el límite cuando r tiende a infinito de. Evaluemos primero en r. Sería menos abajo es menos alfa, arriba 1 por e a la menos s menos alfa por r. Ese sería evaluado en r. En vez de t, ponemos r. Menos, con este menos se hace más, abajo s menos alfa, arriba por e a la menos s menos alfa por 0, evaluado en 0. Este término me va a dar 1. Y observen acá el límite. Aquí está el menos, r. Y r tiende a infinito. Entonces este término también me va a dar, todo el término me va a dar 0. Pero ¿con qué condición? Observen, la condición es que S menos alfa sea mayor que 0. Entonces tenemos que poner esa condición. Ya, entonces el primer término se me hace 0. Entonces nos queda que la transformada de Laplace.
de E a la alfa T va a ser igual a S menos alfa abajo, arriba 1. Con la única condición de que S menos alfa sea mayor que 0, es decir, S sea mayor que alfa. Es la única condición para que no cambie el signo, ¿no? De la primera ecuación que está en la pantalla. Para mantener el menos, S menos alfa tiene que ser mayor que 0, es decir, S tiene que ser mayor que alfa. Ya, esta es nuestra siguiente ecuación en nuestra tabla que estamos construyendo. Se va a ir a nuestra tabla. A ver, hagamos un ejercicio para ver cómo se utiliza esta tabla. Por ejemplo, quiero saber la transformada de Laplace de E a la T. Quiero saber la transformada de Laplace de E elevado a la 2T. Quiero saber la transformada de Laplace de E a la menos 3T. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el valor de alfa. En el primer problema, observe el alfa es, si el alfa E elevado al alfa T, en este caso es E elevado a la T, alfa vale 1. Entonces, en este caso, tendríamos que la respuesta sería S menos 1 arriba 1. Esa sería nuestra transformada. En el segundo caso vemos que es 2T. En este caso alfa va a valer 2. Entonces la respuesta sería S menos 2. En el tercer caso, alfa vale menos 3. Alfa igual a menos 3. Entonces nos quedaría S menos 3. Arriba 1. Es decir, me queda 1 sobre S más 3. ¿Ya? Esa sería la transformada de Laplace que vamos a utilizar para resolver las ecuaciones diferenciales. Ya, otro término que necesitamos poner en nuestra tabla es, a ver, aquí pongamos evaluar la transformada de Laplace del coseno de alfa por t. Ya, en este caso observe que nuestro f función de t es coseno de alfa por t. Bueno, entonces lo que hacemos es utilizar la definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace. La transformada de Laplace de coseno de alfa por t es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t, que sería coseno de alfa por t por dt. Esto es igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral definida desde 0 hasta r de e a la menos s por t por coseno de alfa por t por dt. Entonces ahora en nuestro caso este va a ser la integral 1. Integremos. Aquí tenemos que integrar. Se ve que es el producto de dos
Es el producto de dos funciones, e a la menos st por coseno de t. Y entonces vemos que es producto y entonces aplicamos integrar por parte. Entonces sea entonces en este caso u y b puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de los dos. Pongamos u igual a e a la menos st. Y el diferencial de b igual a coseno de alfa t de t. Ya sería u de b. Sacamos el diferencial de u. El diferencial de u en este caso sería el diferencial de u y el diferencial de e a la menos st. Sabemos que es la derivada. En este caso la derivada sería menos s por e a la menos st por el diferencial de t. Acá integramos. La integral de b, sabemos que es igual, del coseno de alfa t es seno alfa t dividido para alfa. Ya tenemos nuestra fórmula, nuestra integral y sub 1. Y sub 1 que sabemos que la integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, y sub 1 para nosotros sería u por b. U por b sería 1 sobre alfa por e a la menos st por seno de alfa por t. Ya tenemos el primero. Menos. Con el menos del du se hace más. Sale el s, sale el alfa y nos queda a e elevado a la menos s por t por seno de alfa por t de t. Ya tenemos la integral. A ver, antes de integrar el e a la menos st por seno de alfa t, analicemos lo siguiente. Volvamos a nuestras variables. Analicemos el límite. Dice, entonces nos quedaría que la transformada de Laplace del coseno de alfa por t sería igual al límite cuando r tiende a infinito de el primero sería 1 sobre alfa por e a la menos s por t por seno de alfa por t evaluado entre 0 y r. El primer término, más. El segundo término sería el límite cuando r tiende a infinito de s sobre alfa por la integral de e a la menos st seno de alfa por t de t entre 0 y r. Así nos quedaría. Ya, entonces evaluemos. Esto es igual. Esto es igual. Evaluemos el primer término. El límite cuando r tiende a infinito de
Evaluemos primero en R. 1 sobre alfa por E a la menos S por R. Por seno de alfa por R. Es el primero. Menos 1 sobre alfa por E a la menos S por 0 por el seno de alfa por 0. Así nos quedaría el primer término. El segundo término no pasa nada, ese le vamos a mantener. Límite cuando R tiende a infinito de S sobre alfa por la integral de 0 a R de E a la menos SR ST por el seno de alfa por T. Ya, ahora analicemos el primero. El primer término, ¿no? Es decir, en lo que está en corchetes, ¿ya? Digamos en llaves. Aquí el seno de 0 es 0. El E elevado a la 0 es 1. 1 por 0, 0. Ese término se me hace 0. Aquí viene el conflicto. En el primer término. A ver, analicemos esto. El primer término. El primer término. Dice cuando R tiende a infinito. El primer término sería E elevado a la menos S por infinito. Me daría E elevado a la menos infinito. Me da 0. Este término me va a dar 0. Este término me va a dar 0. Este de aquí. Cuando R tiende a infinito, esto me da 0. La pregunta es esto, ¿cuánto me da? Seno de infinito. Entonces aquí hay un error común. A seno de infinito le ponen igual a infinito. Eso es un error terrible. Veamos, analicemos. Cojamos, grafiquemos. Yo creo que con la gráfica es mucho mejor, se ve mucho mejor. Si nosotros cogemos la gráfica del seno, entonces aquí tendríamos nosotros el seno de escribamos acá arriba. Este va a ser el seno de alfa por R. Y R va a ser el... abajo para arriba. Y R va a ser el eje ya. Grafiquemos el seno. Entonces, el seno comienza en 0, sube hasta 1 y luego baja hasta menos 1. Y nuevamente sube y es periódico, ¿no? Y comienza y sigue, ¿no? Sigue hasta cuando R tiende a infinito. En infinito, haga lo que usted haga, también va a estar en el límite entre el menos 1 y el más 1. Es decir, el seno de alfa R en el infinito no es infinito. Es un valor que está entre menos 1 y más 1. Es cierto que, que puede haber infinito número cogido en ese intervalo. Usted puede, en el intervalo menos 1, 1 tiene infinitos valores, es cierto, pero la respuesta no es que sea infinita.
La respuesta es del seno del infinito es un valor que está en el intervalo desde -1 hasta +1. No se sabe el valor. Hay infinitas posibilidades de tener un valor entre -1 y +1. Entonces, aquí en la fórmula, digamos en el límite, vemos que e a la menos r, cuando r tiene infinito, es 0, pero el seno tiende a un valor que está en el intervalo desde -1 hasta 1. Y entonces, vemos que ese valor multiplicado por 0 me va a dar totalmente, todo ese término se me hace 0, por el 0 del e a la menos sr. Ya tenemos entonces la transformada de Laplace del coseno. Nos queda, ¿no? La transformada de Laplace de coseno. Entonces, la transformada de Laplace de coseno de alfa por t, así de igual, se hace 0 en el primer término. Y nos queda simplemente que es igual al límite, cuando r tiende a infinito, de s sobre alfa por la integral de 0 a r por e a la menos st por seno de alfa t. Listo. Entonces lo que tengo que hacer es integrar esta de aquí. A este le voy a llamar integral 2. ¿Ya? Entonces aquí vemos que también se trata de integrar por partes. Igual. Entonces cogemos sea u. En este caso cojamos e a la menos st. Y diferencial de b igual a seno de alfa por t de t. U e a la menos st de u de b es seno de alfa t. ¿Ya? Ahora sí, saquemos el diferencial. El diferencial de u. El diferencial de u es igual a menos s por e a la menos st de t. Ese sería el diferencial. La integral b es igual. La integral sería menos coseno de alfa t dividido para alfa. Ya tenemos nuestra integral 2. Nuestra integral 2 va a ser igual a u por b. U por b menos 1 sobre alfa por e a la menos st por coseno de alfa por t. Ese sería u por b. Menos, con estos dos menos de acá, sería menos por menos, más por menos, menos. Me queda menos. Sale de la integral s, sale de la integral alfa y nos queda e a la menos st coseno de alfa t de t. Eso me quedaría. Y entonces ya tenemos que la transformada de Laplace de el coseno de alfa por t sería igual a, aquí hay que tomar en cuenta el 1 sobre s, ¿no? No hay que olvidarse del, perdón, del s sobre alfa. Entonces aquí nos quedaría, esto es igual al límite cuando r tiende a infinito del primer término. El primer término sería menos s sobre alfa al cuadrado. Estoy multiplicando s sobre alfa, ¿no? S sobre alfa al cuadrado por e a la menos s por t por coseno de alfa por t evaluado entre 0 y r. Ese sería el primer término.
o menos el segundo término, menos el límite cuando r tiende a infinito de s al cuadrado sobre alfa al cuadrado por la integral de e a la menos s. A la menos s, a ver, la integral de menos st por coseno de alfa por t, evaluado entre 0 y e, la integral, ¿no? Ese sería el segundo término. Ya, evaluemos. Esto sería igual a el límite cuando r tiende a infinito, sería menos s sobre alfa al cuadrado por e a la menos s por r por coseno de alfa por r. El primer término. Menos con menos más. S sobre alfa al cuadrado por e a la menos s por 0 por coseno de alfa por 0. La segunda evaluación. ¿Ya? Siguiente término, menos. Entonces observe que aquí tendríamos nosotros el s al cuadrado sobre alfa al cuadrado por el límite de r tiende a infinito de 0 hasta r. ¿Ya? Si usted observa, le puedo poner de esta manera. La integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por coseno de alfa. Aquí falta un de t. De t. Y ahí esto sí es igual. Ahí estamos bien. Sería de 0 a infinito de e a la menos st por coseno de alfa por t de t. Esto tendríamos. ¿Ya? Entonces aquí observe, es lo mismo que analizamos hace un ratito. Este término M, el primer término que está en la pantalla, cuando R tiende a infinito, este tiende a 0. Y coseno de alfa R tiende al intervalo, un valor del intervalo menos 1 hasta 1. Nuevamente se hace 0. Acá, en segundo, coseno de 0 se hace 1. E elevado a la 0 se hace 1. Entonces ya concluimos que nuestra transformada de Laplace del coseno entonces la transformada de Laplace del coseno de alfa t ha sido igual a, el primer término se hace 0. El segundo simplemente me queda s sobre alfa al cuadrado, porque el otro se hace 1, 1. E a la 0, 1. Coseno de 0, 1. Y aquí observan que me queda menos s al cuadrado sobre alfa al cuadrado. Y si usted ve la integral, es la transformada de Laplace del coseno de alfa por t. Es decir, este de aquí es igualito a este de aquí. ¿Listo? ¿Ya? Pasemos todo lo que tiene coseno de alfa t, en la transformada de coseno de alfa t al lado izquierdo. Y saquemos factor común. Nos quedaría la transformada de Laplace de coseno de alfa por t por, pues, sacamos factor común, 1 más
S al cuadrado sobre alfa al cuadrado. Y todo esto igual a S sobre alfa al cuadrado. Si sacamos factor común, digamos el común denominador, nos quedaría alfa al cuadrado abajo, alfa al cuadrado más S al cuadrado. Y esto va a ser igual a S sobre alfa al cuadrado. Entonces aquí se puede ver que el alfa al cuadrado se elimina con el alfa al cuadrado y ya tenemos la transformada de Laplace. La transformada de Laplace del coseno de alfa por t ha sido abajo S al cuadrado más alfa al cuadrado arriba S. Con la única condición de que S tiene que ser mayor que 0 para que no cambie el signo. Aquí también es mayor que 0. Esta también va a ir a nuestra tabla, ¿no? Esta ecuación. Bien. A ver, aquí hagamos un ejemplo. ¿Cómo se aplicaría esto en la tabla? Un ejemplo. Queremos saber la transformada de Laplace de coseno de 2t. Bien, entonces aquí lo que tenemos que darnos cuenta es alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 2. Nos quedaría s al cuadrado más 2 al cuadrado arriba s. Sería s al cuadrado más 4 arriba s. Y esa sería mi transformada de Laplace. Ya, de forma similar, se tiene la transformada de Laplace del seno de alfa por t. Haciendo todo lo que acabamos de hacer es exactamente igualito, pero la respuesta difiere en una sola cosa. El denominador sigue siendo el mismo, s cuadrado más alfa al cuadrado. Pero arriba en vez de s es alfa. Entonces en coseno arriba es s, en seno arriba es alfa. ¿Sí? Este también cumple para s mayor que 0. Y este va a ser también nuestra ecuación que va a ir a nuestra tabla. Ya, y las últimas dos que también se utilizan en la transformada de Laplace y que encuentra usted en todas las tablas es el seno y coseno hiperbólico. A ver, hagamos el seno hiperbólico. A ver, hagamos a modo de ejercicio. Evaluar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t. Ya, en este caso, me está diciendo que la función de t es el seno hiperbólico de alfa por t. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos, vamos a utilizar ya dos fórmulas. Recuerden cuando utilizan las hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno, tangente hiperbólico, siempre se trabaja con la definición. Siempre se trabaja con la definición.
del seno hiperbólico. A ver, escribamos eso. El seno hiperbólico de alfa por t se define como e elevado a la alfa por t menos e elevado a la menos alfa por t dividido para 2. Esa es la función seno. Siempre se hace lo mismo, ¿ya? Entonces, la transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t vamos haciendo de dos maneras. O sea, solo voy a indicar, voy a hacer de una manera nada más, pero indiquemos. La primera manera es utilizando la definición de Laplace. Es decir, sería la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t. En este caso, f de t es el seno hiperbólico. Para nosotros sería e a la alfa por t menos e a la menos alfa por t dividido para 2. Y todo esto por dt. Ya tendríamos que integrar eso, ¿no? Esa es la una manera. La otra manera ya en nuestro caso, ya sabemos, ya tenemos en la tabla. Entonces, hagamos la segunda forma. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma sería la transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t, que sería la transformada de Laplace de e a la alfa por t menos e a la menos alfa por t dividido para 2. Ya, esto sería igual a 1/2 que multiplica a la transformada de Laplace de e a la alfa t menos la transformada de Laplace de e a la menos alfa t. Esto nos quedaría. Y ya tenemos, ¿no? Acá arriba hicimos e a la alfa t. Acá tenemos ya la tabla de e a la alfa t La transformada de Laplace de e a la alfa t es 1 sobre s menos alfa. ¿Ya? Ponemos acá abajo 1 sobre s menos alfa. Entonces tendríamos sería 1, escribamos la transformada de Laplace. Y sería 1/2 por. La transformada de Laplace de e a la alfa t es 1 sobre s menos alfa. S menos alfa. Acá, en cambio, sería menos la transformada de Laplace de e a la menos alfa sobre t. En este caso, alfa se convierte en negativo y tendríamos s más alfa. Y arriba, 1. Listo. Entonces ahora, 1/2. Saquemos el común denominador, s menos alfa por s más alfa. Arriba nos quedaría s más alfa y menos s menos alfa. Esto nos da 1/2. Entonces aquí sería s más 1. Perdón, s más alfa. Esto es alfa. S más alfa menos s más alfa.
Entonces el S se va con el S y nos queda abajo, observe que es diferencia de cuadrados. Sería S cuadrado menos alfa al cuadrado. Esto me da un medio, me daría 2 alfa sobre S al cuadrado menos alfa al cuadrado. El 2 se va con el 2 y ya tenemos lo que buscábamos. La transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t ha sido S cuadrado menos alfa al cuadrado arriba alfa. Si ustedes observan, es muy parecido al seno alfa t. Es alfa sobre S cuadrado más S cuadrado. El transformar Laplace del seno hiperbólico. Observen, es exactamente lo mismo, pero cambia el signo abajo, ¿no? Es menos. Acá arriba es más. Seno de alfa t es más alfa sobre S al cuadrado más alfa al cuadrado. El seno hiperbólico, la transformada de Laplace del seno hiperbólico es alfa sobre S cuadrado. Ya esta va a servir también para mi tabla, ¿no? Este me va a servir para la tabla. Con la misma condición, ¿no? Para que se mantenga el signo. S mayor que 0. Y de forma similar, se tendría la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de alfa t. Va a ser muy parecido al coseno de alfa t que tuvimos aquí. Pero lo único que cambia es el signo de la suma de abajo. Sería menos. Sería S sobre S al cuadrado menos alfa al cuadrado. S arriba, abajo, S al cuadrado menos alfa al cuadrado. Con S mayor que 0. Igual. Ya tenemos toda nuestra tabla. Esta es nuestra tabla que buscábamos. Listo. Ya, entonces el primer paso. El primer paso ya tenemos. Entonces, a menos que se les pida que integren, hacen con la integral. De lo contrario, hacen con esta tabla. Hagamos la tabla. Escribamos. Esta tabla hay en cualquier libro, ¿no? Cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Que sabe estar en las pastas o en las primeras o últimas. Entonces aquí vamos a poner transformada de Laplace básicas. La transformada de Laplace básica. Entonces tendríamos la transformada de Laplace de 1. Es 1 sobre S. Con la condición de que S sea mayor que 0. La siguiente. La transformada de Laplace de t elevado a la n. Es n factorial sobre S elevado a la n más 1. Aquí hay dos condiciones, que S sea mayor que 0 y también que n sea mayor que 0. Siguiente.
la transformada de Laplace de E a la alfa t es S menos alfa abajo arriba 1. Aquí era S mayor que alfa, la condición. Luego tenemos la transformada de Laplace del seno de alfa t, que es igual a S cuadrado abajo más alfa al cuadrado y arriba alfa. La transformada del coseno de alfa t. Abajo S cuadrado más alfa al cuadrado, arriba S. Luego tenemos la transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t. Es igualito, recuerden, ¿no? Pero el signo cambia abajo, S cuadrado menos alfa al cuadrado, arriba alfa. Y en la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de alfa por t. Abajo igualito, S cuadrado menos alfa al cuadrado y arriba S. Ya, con esto se hace todo, ¿no? Bueno, lamentablemente no tenemos la transformada de Laplace de las otras funciones, aunque hay métodos de hacerlo, ¿no? Pero en esta parte básica que estamos viendo, con esta tabla nos vamos a mover. Con esta tabla vamos a hacer todas las propiedades que tiene el transformado de Laplace. Entonces vamos a ver todas las propiedades, ¿no? Bueno, las que necesito para ecuaciones diferenciales, que todas son, para muchas cosas no nos interesa para ecuaciones diferenciales. Solo vamos a coger la parte que nos interesa para ecuación diferencial. Entonces vamos viendo las propiedades de la transformada de Laplace. La primera es la linealidad. L, la transformada de Laplace de este símbolo es un operador lineal. Es un operador lineal. Ya, entonces, si usted tiene la transformada de Laplace de alfa por f sub 1 más beta por f sub 2 más eta por f sub n, esto es igual a alfa por la transformada de Laplace de f sub 1 más beta por la transformada de Laplace de f sub 2 más eta por la transformada de Laplace de f sub n, donde alfa, beta, eta son constantes. Por ejemplo, ejemplo,
Queremos ver la transformada de Laplace de 2 coseno de 2t menos 3e a la menos t más seno de t más 1/3 de t al cuadrado. Queremos saber la transformada de Laplace de esta expresión. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la linealidad. Me dice que esto es 2 veces la transformada de Laplace de coseno de 2t menos 3 veces la transformada de Laplace de e a la menos t más la transformada de Laplace de seno de t y más 1/3 de la transformada de Laplace de t al cuadrado. ¿Ya? Como ya tenemos las tablas, entonces ya sabemos la transformada, ¿no? 2. A ver, la transformada del coseno de 2t. ¿Cuál sería? Coseno de 2t. Sería s sobre s al cuadrado más 2. Alfa vale 2 en ese caso, ¿no? Sería más 4. A ver, escribamos paso a paso. Sería la transformada de coseno de 2t, alfa vale 2, y sería 2 por s al cuadrado más 2 al cuadrado arriba s. Ese es el coseno. Menos 3 veces e elevado a la menos t. Alfa valdría menos 1. Entonces sería s menos alfa, que sería menos 1 arriba 1. Transformada de seno más la transformada de seno de, aquí también alfa vale 1, ¿no? Seno de t, alfa vale 1, sería s al cuadrado más alfa al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, arriba alfa, alfa es 1. Y el último sería 1/3 de la transformada de Laplace de t al cuadrado, sería 2 factorial sobre s a la 2 más 1. ¿Bien? Esto es igual a 2 abajo s al cuadrado más 4 arriba s menos 3 abajo s más 1 arriba 1 más s al cuadrado más 1. Aquí está. Sí, sí, s al cuadrado más 1, 1. Sí, está bien. Y el último, 2 factoriales, 2 por 1, 2. Tendríamos 2/3 por 1 sobre s. Y esta sería mi respuesta. La transformada de Laplace de toda esta expresión utilizando la propiedad de linealidad. Me espera un ratito, por favor. Un ratito solo. Un ratito, por favor.
Ya, sigamos. Pues tenemos la propiedad. Una de las propiedades es la linealidad. La siguiente propiedad. Vamos a ver la propiedad de la derivada de la transformada. Derivada derivada de la transformada. Dice que si f es continua, si la función f es continua, por partes y de orden exponencial, entonces la transformada de f es infinitamente diferenciable. En cada punto de S de su región de convergencia. Ya, entonces vamos a hacer la primera definición. Vamos a ver cómo se trabaja con la transformada de Laplace. Entonces sería la derivada enésima de la transformada de Laplace de la función f función de t se define como menos 1 elevado a la n por la transformada de Laplace de t elevado a la n por f de t con n igual a 1, 2, todos los enteros positivos. Donde la transformada de Laplace, la derivada, ¿no? La enésima derivada de la transformada de Laplace de f función de t también es igual a d elevado a la n, d elevado a la s en n, es decir, la enésima derivada, ¿no? De la transformada de Laplace de f de t. Listo. Esa es la derivada de una transformada.
A ver, hagamos una aplicación. ¿Para qué sirven estas propiedades? La mayoría de estas propiedades sirve para, en la tabla que nosotros acabamos de hacer, en esta, ¿sí? Por ejemplo, no existe, observen, si usted es una tabla básica, ¿no? Pero si le preguntan a usted, ¿cuál es la transformada de Laplace? Por ejemplo, de esta, quieren saber la transformada de Laplace de t por e elevado a la t. Observe que estas transformadas no están en las tablas. ¿Tenemos la transformada de t? Sí. ¿Tenemos la transformada de e a la t? Sí. Pero no existe en la tabla t por e elevado a la t. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso nos sirven estas propiedades. Para encontrar este valor t por e a la t, voy a utilizar esta propiedad de la derivada de una transformada. Ya, hagamos ese ejercicio. Es decir, las propiedades lo que me sirven realmente es para encontrar funciones que no encuentro en las tablas. A ver, hagamos este ejercicio. Dice, ejercicio. Evaluar la transformada de Laplace de t por e elevado a la t. Entonces, se pueden fijar ustedes en la definición de la enésima derivada de la transformada. Si ustedes se fijan, la enésima derivada de la transformada, escribamos. Yo necesito para esta ecuación, para la que acabamos de escribir, necesito dos datos para poder resolver. Si usted se fija en la primera ecuación que está en la pantalla, ahí está t, f de t. Y escribamos esta ecuación. Le voy a poner en otro color para destacar esto. Dice que la enésima derivada de L de f de t es igual a menos 1 a la enésima, a la n, por la transformada de Laplace de t elevado a la n por f de t. ¿Ya? Aquí está, observe usted, aquí está el t, estaríamos aquí, y este sería el f de t. En esta ecuación de la derivada de la transformada está ese término que busco, t por e elevado a la t. Y aquí podemos sacar dos conclusiones. La primera es n. ¿Cuánto vale n? Entonces comparamos este valor. Acá hay un 1. T elevado a la 1. Y aquí está t elevado a la n. T elevado a la 1. T elevado a la n. N debe valer 1. La primera. La segunda. ¿Qué es f de t? Si vemos f de t, es justamente e elevado
a la t. Ya tengo, ¿no? N y f de t. Simplemente comparando el problema que me piden, hallar hallar la transformada de Laplace de t por e a la t, busco y veo que en la propiedad de la derivada de una transformada siempre voy a tener t por f de t. T elevado a la n, ¿ya? N vale 1, f vale e a la t. Ya, una vez que tengo esto, ahora sí, escribamos para nosotros esta ecuación que está en rojo, pongamos en nuestro problema. ¿Cómo sería? Sería la derivada, esta sería la primera derivada, ¿no? Cuando n vale 1. De f sería e a la t. Me dice que es igual a menos 1 elevado a la 1, n vale 1, ¿no? Por la transformada de Laplace de t elevado a la 1 por f de t. F de t es e a la t. Ahí está lo que busco, ¿no? Lo que estoy buscando es t por e a la t. Entonces, ahora sí. La transformada, entre paréntesis 1, equivale a poner prima. La primera derivada de e a la t es menos 1 a la 1 menos por la transformada de Laplace de t por e a la t. Justo lo que estoy buscando está aquí. Eso es lo que me piden. El problema dice evaluar la transformada de Laplace de t por e a la perdón, t por e a la t. Aquí está t por e a la t. Perdón. Esta es la ecuación, la primera ecuación. Le voy a llamar ecuación 1. Ahí está. Ahora cojamos la segunda parte de la definición. La segunda parte de la definición, aquí está la definición de la derivada de una transformada. Hay dos partes. La primera ya está escrita ahorita. Ahora cojamos la segunda. Siempre tiene que ser esto, ¿no? Primero, las dos, siempre coger las dos. Ya, la primera ya cogimos y llegamos a la ecuación 1. Ahora cojamos la ecuación 2. Dice la primera derivada de f de t. Sabemos que f de t es e a la t. A ver, escribamos en rojo para darnos cuenta. Sí, escribamos en rojo esta ecuación. La enésima derivada de f de t me dice que es igual a d a la n sobre d a la s a la n de la transformada de f de t. Lo que me dice aquí, ¿no? F de t. ¿Ya? Entonces, para la segunda ecuación, para la ecuación 2, tendríamos nosotros también la primera derivada, la prima de f de t. F de t es e a la t. Me dice que es la d elevado a la 1. Cuando n vale 1 sería la primera derivada de la transformada de f de t. F de t es e a la t. Tenemos que derivar con respecto a t. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra primera derivada de e elevado a la t es igual a la derivada con respecto a s de la transformada de e a la t. Nos vamos a la tabla y vemos a cuánto vale e a la t. E a la t, alfa vale 1, sería 1 sobre s menos 1. Para eso nos sirven las tablas, ¿no? Para esta. S menos 1 abajo, arriba 1.
Ya, derivemos con respecto a S. Tendríamos la derivada de una división. Sabemos que es la derivada del de arriba. Derivada de 1 con respecto a S, 0. Por lo de abajo. Lo de abajo es S menos 1. Menos lo de arriba, 1. Por la derivada de lo de abajo con respecto a S, que me da 1. Dividido para lo de abajo, S menos 1 al cuadrado. Esa es la definición de derivada de una división, de un cociente. Entonces me queda, acá arriba me queda S menos 1 con menos. Entonces tendríamos nosotros. Este se hace 0, ¿no? Todo este término se me hace 0. Y aquí me sale negativo. Entonces me queda igual a menos 1 sobre S menos 1 todo al cuadrado. Esa sería la transformada de Laplace de E a la T. Ya, esta le voy a llamar ecuación 2. Tengo la ecuación 1, la derivada de E a la T. Ecuación 2, la derivada de E a la T. ¿Ya? Ahora igualamos, simplemente igualamos. Cogemos la ecuación 1, igualamos a la ecuación 2. Y lo que tendríamos es, la ecuación 1 es menos la transformada de T a la T sería menos la transformada de T por E a la T, T por E a la T, así de igual a la ecuación 2, menos S menos 1 al cuadrado, arriba 1. El menos se va con menos, y ya tenemos la respuesta que me pide. La transformada de Laplace de T por E a la T ha sido 1 sobre S menos 1 todo al cuadrado. Entonces observen, con esta propiedad yo puedo tener, ¿sí?, todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, puedo buscar T al cuadrado por E a la menos 3T, por ejemplo. No está en la tabla, pero tengo T y más específicamente, ¿no?, E a la 3T. Y utilizo esta propiedad de la derivada de la transformada y siempre voy a tener cualquier valor de T por E a la T. Entonces ya sabemos, cuando me pregunten T al cuadrado por E a la menos 3 o me dicen T a la cuarta por E a la menos T. Y todas estas combinaciones salen de esta definición, de la definición de la derivada, de esta propiedad, de la derivada de una transformada. Listo. Entonces con esto, con esta propiedad, yo puedo encontrar cualquier valor de T por E a la T. Cualquier valor. Siempre que le pregunten, hallar la transformada o evaluar la transformada de T a la quinta por E a la menos 3T. Entonces se recurre a esta propiedad. ¿Sí? Este ejercicio T por E a la T le voy a hacer en todos los ejercicios, voy a hacer con siempre buscar este valor. Voy a hacer eso para que usted se vaya dando cuenta de que una misma cosa puede tener muchos caminos con esta transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace, si usted sabe usarla, le sirve para resolver cualquier cosa de matemática. ¿Sí? En nuestro caso es, obviamente, resolver ecuaciones diferenciales. Pero esto sirve para muchas cosas, ¿no?, que la otra matemática no tiene, ¿no? Por ejemplo, como les digo, aquí yo puedo resolver una ecuación derivada íntegro diferencial, donde hay derivadas y donde hay diferenciales, o derivadas y también integrales. Cosa que no puede hacer ninguna parte de la matemática, ¿no? Solo está en pregrado, obviamente. Estamos hablando de pregrado.
Y entonces la próxima clase vamos a seguir con las propiedades, ¿no? Tenemos que hacer la transformada de la integral. Sí, ya vamos a ir viendo todo lo que necesitamos para poder resolver los sistemas, digamos, de ecuación, las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces vamos a quedar ahí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase, ¿no? Gracias, hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Que les vaya gracias. bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.